Ahí está, Citlali, buenos días, ya nos ves, bienvenida. No se asustó tanto, mira, ahí está. Ahí Bueno, pues es que dijo, ya está con el hacha desenvainada, ya me voy. No. Hola, Citlali, buenos días. Ya sé cómo es. Buen día. Ya sé cómo es. Me gusta saludar. Hola, buenos días, Citlali. Gracias, Citlali, por tomarnos la llamada. No, al contrario, aquí estamos con muchísimo gusto. Gracias. Pues Citlali Hernández, sin más, un momento pues durísimo el que se vio ayer mediáticamente, y ahorita conversábamos Alberto Nájar y yo, pues tratando de tener una charla que pues consideramos que tú eres en ese sentido mucho más franca cuando hay cosas que ser autocríticos por parte del partido, y la otra, la corriente de derecha y los poderosos medios de comunicación, los corporativos que han estado intensísimos con una campaña contra Morena. ¿Qué tanto es lo que se estuvo viendo en una multiplicidad de videos a lo ancho y largo de la República Mexicana? ¿Cuál es el balance, así en términos generales, ya entraremos en particularidades, el balance que tienen ustedes, que tienes tú, Citlali, de este proceso electoral interno? Mira, en general, pues es positivo que hayamos iniciado una ruta para renovar nuestros órganos. Llevamos 7 años sin realizarlo. El último Congreso Nacional Ordinario e inicia con estas asambleas distritales fue en 2015. Quizás ustedes, el auditorio, lo recordarán. Quizás no está de más traerlo a la memoria. Ha habido varios intentos. En 2019 hubo un intento de estas asambleas para llegar al cambio de dirigencia nacional. Lamentablemente se judicializó el proceso y terminó en esta sentencia excesiva del Tribunal Electoral que impone la encuesta como método para elegir presidente y secretaria general. Y bueno, entre otras cosas nos deja, digamos, descubiertos en términos de no poder repetir el ejercicio porque la autoridad electoral dice que no contamos con un padrón de afiliados para ello. Entonces, con esta convocatoria que hicimos, pues tratar de cumplir con 2 actos, las asambleas para elegir consejeras y consejeros y realizar este ejercicio de afiliación, digamos. En ese primer sentido, pues es positivo. Ya concluyeron las asambleas en los 300 distritos, fueron pocas las que se cayeron en términos de que no había condiciones de realizarlas. Estamos valorando cerca de 2 millones y medio de personas que participaron, por ende que se afiliaron y que será el padrón con el que Morena se presente hacia el futuro. Y en términos ya, digamos, más específicos, pues queda de manifiesto el momento en el que estamos construyendo esta etapa del partido. Es decir, Morena tiene 8 años de vida como partido político y lo que eso significa. En 8 años hemos tenido muchísimos éxitos electorales, como dice el presidente, pues le salió carnita al hueso, y eso significa que en Morena convive gente que quiere transformar este país y que sabe que eso pasa por cambiar la cultura política y que se aferra a los principios, se aferra a los ideales, pero también gente que ve en Morena la oportunidad de obtener un cargo, de obtener poder, de ganar una elección, y ese, digamos, es el reto y el momento que estamos viviendo. Abrimos este proceso y hubo asambleas donde vimos en 32 estados del país, en 300 distritos, hubo asambleas donde no hay mayor incidente, donde todo se procesó y donde nos enorgullece ver que hay compañeros de base, militantes, liderazgos que ganaron en su asamblea, pero también vimos casos, con profunda crítica lo digo, pues donde hubo prácticas tradicionales, de las prácticas contra las que luchamos, acarreo, coacción del voto, esta manera desbordada de buscar a toda costa un cargo, y en ese sentido yo terminaría esta primera reflexión, pues creo que deja de manifiesto el momento que vive Morena, es decir, por un lado una alta participación, gente que decidió participar en este proceso con mucha convicción,
pero también estamos inmiscuidos en un marco de una cultura política tradicional que no ha cambiado por completo, y que ahí está el reto de Morena. O Morena va asumiendo estas prácticas como cotidianas y se va convirtiendo a mediano y largo plazo en un partido político más, o Morena se permite seguir construyendo una cultura política distinta, que no es fácil, que va a llevar tiempo, y que ahí están las pruebas. También es claro que un caso, o 2 casos, o 3, o una decena, pues se maximizan. Si hubiera sido incluso solo un caso de asambleas donde hubiese este tipo de acciones, igual se hubieran maximizado, porque hagamos o no hagamos, digamos, habrá crítica de la oposición. A mí me parece la importante crítica es de ese sector consciente del pueblo, que además señala, y de la militancia, que señala y dice, eso no está bien, eso no es Morena. Y bueno, estaremos ya en las próximas horas seguramente en la Comisión Nacional de Elecciones, pues sancionando, evaluando, ya digamos en su generalidad, de manera completa, este proceso, para, digamos, yo me parece, y lo he dicho, tenemos que ser muy firmes y muy contundentes en que donde hubo estas prácticas, habrá que considerar si hubo consejeras y consejeros que llegaron a través de estas prácticas, pues eliminar su registro, su participación como consejero, y donde no, bueno, pues seguir avanzando. ¿Qué tanto pesan en la conformación final de lo que tenía como objetivo Morena estas irregularidades que, es verdad, se destacaron muchísimo? Citlali, yo decía que me llamó la atención la cobertura de los medios tradicionales, que parecía que estaban cubriendo, atendiendo la llegada de personajes como el Papa Francisco, como si fuera el Mundial de Fútbol. En fin, era una atención desbordada sobre todos y cada uno de los incidentes que ocurrieron en Morena. ¿Cuánto puede llegar a pesar estas irregularidades? ¿Qué tanto realmente son significativas como para que en algún momento el Tribunal Electoral o el propio INE pueda meter ahora sí que su cuchara y pues tener alguna determinación en este proceso? Y te quiero pedir también una reflexión sobre, es cierto, es necesario cambiar las prácticas políticas. Lo que se vio ayer, pues es lo mismo que quienes somos periodistas hace mucho tiempo, pues lo hemos visto en el PRD y en la izquierda de los 80s también. O sea, a esas alturas del partido yo veo casi imposible que este tipo de prácticas se radiquen del movimiento que viene también de esta estirpe. ¿Realmente ustedes tienen esperanza de que esto vaya a cambiar algún día? Sobre todo cuando ahora Morena es el partido en el gobierno y está en crecimiento, y van a llegar muchos más que van a tratar de subirse al barco ganador. Mira, por un lado, sin duda, pues la derecha y los otros partidos políticos, como no tienen militancia, como no tienen vida interna, pues se enfocan en la nuestra, ¿no? Es un partido que vive un proceso interno, como otros partidos políticos, lo abrió al público en general. Normalmente este tipo de decisiones en los partidos tradicionales se dan en lo oscurito, con negociaciones. Incluso yo he escuchado a expanistas que cuentan que hasta las candidaturas se compran, y quien tiene más dinero termina, digamos, en la dirigencia nacional obteniendo sus candidaturas. Creo que hay una cultura política no pública, porque el acarreo, este tipo de prácticas que tú mencionas, pues son visibles en lo público, pero hay que no olvidemos que en México hubo una élite política que en lo oscurito ha tenido una serie de prácticas que incluso nosotros, que ahora estamos en un partido mayoritario, probablemente no alcancemos a dimensionar. Todo eso, la manera en cómo se decidía, eso no somos, y afortunadamente yo por eso soy optimista, porque primero tomamos la decisión de tener este proceso abierto y permitir que todo el mundo participara. Eso trae sus pros y sus contras. Y segundo, por supuesto, la derecha estará maximizando cualquier error, cualquier contradicción que hemos tenido, que tenemos y que tendremos, porque somos un proyecto político en construcción en el marco de un sistema político
de por lo menos 80 años, 100 años, cimentado bajo ciertos códigos. Y solo, digamos, frente a ese escenario, hay varias cosas, que es lo que le ha pasado a otros partidos. O terminas cediendo a esa cultura política, o termina comiéndote esa cultura política, o resistes ante esa cultura política y logras construir otra. Los otros proyectos políticos que han intentado cambiarla, el PRD, por ejemplo, han fracasado y han terminado por convertirse en una cúpula, en una bola de intereses que ven la política como un espacio de acceder al poder y al dinero. Morena, afortunadamente, yo sí soy muy optimista, tiene una gran mayoría de personas que nunca hemos hecho política en otro partido, que no pretendemos volvernos políticos profesionales y que estamos claros en que la cultura política tiene que cambiar. A veces es decepcionante, es triste, da coraje pensar que vivimos un momento de transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador y que todavía no logremos, digamos, la máxima expresión de ese cambio, pero yo creo que sí tenemos que hacerlo, no hay de otra. Morena es el único partido que genera esperanza en varios sectores del país, y si Morena falla, creo yo que se perderá una gran oportunidad de transformar la cultura política en este país. Yo soy optimista y creo que hay una gran mayoría de militantes y además, ojo, una nueva generación que nacimos en Morena y que tratamos de apegarnos lo más posible a los principios y a los ideales, que el ejemplo máximo es Andrés Manuel López Obrador. Es decir, Andrés Manuel López Obrador ha logrado hacer política a lo largo de sus 40, 50 años, en lo que él mismo ha llamado que es la política, el equilibrio entre principios y eficacia. Y si muchas personas admiramos al presidente es porque, como diría el poema, pues ha cruzado el pantano y no se ha manchado, y eso es el ejemplo vivo de que sí se puede. Claro, no es fácil en un partido donde hay dos visiones claras, una más pragmática, una que no le incomoda este tipo de prácticas, otra que sí está preocupada. No es fácil con el crecimiento electoral que tenemos, no se ve fácil si Andrés Manuel López Obrador se retira de la vida pública en 2 años, como lo ha dicho, pero yo creo que no queda otra más que resistir a esa cultura política e intentar construir otra. Y yo creo que afortunadamente la revolución de conciencias que inició ya hace un tiempo, pues sin duda ha tenido sus resultados, no suficiente para que este proceso fuera sin ninguna mancha, pero yo creo que sí lo suficiente para seguir construyendo nuevas prácticas, y en esas estamos, y yo soy optimista en que hay muchas voluntades dispuestas a construir así otras formas. Gracias, Citlali. Citlali, pues yo tengo como 345 preguntas para ti. Lástima que no hay tiempo, pero hay una. ¿Consideras que lo que sucedió en esta elección interna para delegados, todos los videos que hay, ya estaremos pasando en off varios de estos videos, pero de todos estos eventos que sucedieron, ¿consideras que se maximizó? Esa sería una pregunta. Y la otra es, ¿quiénes podían participar, Citlali, en este proceso? Y me refiero, y lo pregunto porque creo que ese mecanismo que tiene Morena, pues abre grietas para que pueda haber muchos infiltrados que revienten, etcétera. Pero también me preocupa que veo muy poca autocrítica y todo es justificación de que no, pues sí, fueron unos casos, pero pues no es algo tan grave. Y a mí me parece que sí son escenas tremendas, y tengo ahí dudas en ese sentido de cómo van a resolver o combatir eso, además de tener que lidiar con el INE y el tribunal, que se les pueda meter otra vez, ¿no? Que estos conflictos internos les abran otra grieta y que se les vuelva a clavar ahí los órganos electorales. ¿Cómo están pensando eso, Citlali? Y perdón el abuso. Cuando tú dijiste ahorita hace un momento que se están eligiendo delegados para también decidir
una nueva dirigencia. ¿Esa nueva dirigencia estaría antes del proceso electoral del 2023 y o 2024? Sí. Bueno, respondiendo a algunas de las 345 preguntas, pues mira, por supuesto hay autocrítica y hay en distintos sectores de Morena una preocupación, lo cual, digo, yo trato de mirar en positivo, pues el que haya preocupación, el que haya señalamiento, el que esta constante que yo escuché este fin de semana de militantes, de dirigentes, de compañeros jóvenes que vivieron en algunas entidades de la República este tipo de prácticas, me mencionaban, esto no es Morena. Que una gran mayoría al interior del partido señale estas prácticas como ajenas, como impropias, que por supuesto nos escandalizan, nos alertan, pues a mí me parece que habla de que Morena tiene una militancia viva, que tiene muy claro y muy definido, que no es cínica, que no es autocomplaciente y que está criticando estas prácticas. Yo creo que si un partido tiene esa militancia y tiene dirigentes y tiene personajes activos en torno a eso, hay esperanza sin duda. Si la gran mayoría en Morena estuviera cínica, complaciente, diciendo que todo está perfecto, etcétera, pues yo creo que ahí se habría un tema. Por supuesto, estamos bajo el embate cotidiano de la derecha y de la oposición, y por eso es que la crítica pública a veces es mucho más cuidada por parte de algunos de nosotros, porque todo lo que digamos con la más sincera crítica, pues sin duda podrá ser utilizada en nuestra contra. Existe la autocrítica, existe la preocupación, pero también existe la claridad de que tenemos que seguir caminando, es decir, cuando fundamos Morena, hubo como una sensación de que todo estaba perfecto porque los principios, los estatutos marcaban una ruta. Cuando nos fuimos dando cuenta en la práctica cotidiana, pues es mucho más sencillo escribir y marcar un ideal que llevarlo a la práctica. Por eso te digo que Andrés Manuel significa para muchos de nosotros pues la posibilidad de sí lograr esas prácticas. No va a ser fácil, sin duda, no va a ser inmediato, va a llevar su tiempo, pero a mí me parece que con toda la sinceridad y optimismo y objetividad también lo digo, hay mucha militancia y hay muchos sectores participando. Abrir el proceso a quienes se abrieron, quienes pudieron participar, para ser votados, sí pusimos un par de limitantes, es decir, quienes demostraron trayectoria en el movimiento pudieron participar, quienes fueron candidatos o candidatas de otros partidos en los pasados procesos no aprobamos sus registros para ser votados, quienes incluso militan actualmente en otros partidos tampoco pudieron ser votados, y quienes pudieron votar, cualquier persona que se presentó con su credencial de elector, con la copia de su credencial de elector y con una solicitud de afiliación. Y es ahí donde convivieron dos visiones, personas que fueron coaccionadas, llevadas a votar por la falta de visión de dirigentes que quieren llegar a Morena y que quieren tener cargos, y también personas que se formaron durante horas, que dedicaron tiempo, que se afiliaron con mucho gusto y que votaron o fueron electas. Entonces, es esa convivencia. Morena va a convivir un buen rato disputándose entre eso, entre el quehacer político nuevo y el tradicional. ¿Cómo se va a integrar el partido? Pues con esa pluralidad. Yo pude ser candidata y diputada a los 24 o 25 años justamente por esta apertura de Morena. Morena se ha caracterizado no por ser un partido cerrado de élites, de familias, de unos cuantos. Ha sido un partido muy abierto, claro. En la primera etapa de Morena asistíamos, acompañábamos quienes no sabíamos incluso si iba a tener éxito Morena como partido, pero asumimos esos ideales como una ruta de vida. Hoy, por supuesto, hay otras motivaciones, hay otros cálculos más fríos de algunos que se van sumando, fundamentalmente motivados por el éxito electoral, pero bueno, yo creo que
hay que tenerlo claro, no puedes transformar este país y esta cultura política sin la convivencia de eso, de lo nuevo y de lo viejo, y tratar de llevar a lo viejo, si se quiere sumar a lo nuevo, a nuevas reglas, y si no necesitamos pues ir sancionando, que yo creo que esa es la etapa que viene en lo que mencionas. No podemos depender nuestro proceso interno nuevamente de la autoridad electoral, que no se ha caracterizado ni de democrática ni de la mínima justicia con nuestro movimiento. En ese sentido, toca, y esa es una responsabilidad que nos toca asumir dentro del partido, que todas las quejas, las denuncias que recibamos en el órgano interno del partido sean resueltas de la mejor manera, de tal forma que evitemos el mayor número de impugnaciones en el tribunal, porque lo peor yo creo que nos podría pasar es quedarnos como estamos y que se caiga este proceso y no se renueve la dirigencia. Si renovamos 32 dirigencias estatales, si actualizamos nuestros estatutos, si integramos una nueva dirigencia nacional, estamos en condiciones a finalizar septiembre de este año de concentrarnos en las tareas de partido que vienen. ¿Y qué vienen? 2 batallas electorales que no son menores. En 2023 el Estado de México y Coahuila, y en 2024 la elección presidencial, que no es una elección solamente, es la continuidad o no de un proyecto de transformación. Entonces, necesitamos renovar el partido porque hay una serie de circunstancias que nos limitan la operatividad del partido en algunos estados o que tienen también inconforme algunos sectores de la militancia, que al nosotros mandar delegados en los estados que no son electos, pues no cuentan con toda la legitimidad para asumir las tareas o la conducción que se necesita. Entonces, toca, y te digo, será cuestión de estas horas lo que platiquemos en la Comisión Nacional de Elecciones, pues asumir con mucha seriedad la sanción final, digamos, de estas 300 asambleas, donde haya casos probados que fueron marcados por el conflicto, por el acarreo, por esta serie de prácticas, pues tocará cerrar el paso, resolver las quejas que presenten, que yo también aquí hago un llamado a militantes y simpatizantes de Morena que participaron o fueron observantes de este proceso, a que metan las quejas correspondientes en el partido, para que no se quede solo en un señalamiento y una expresión legítima en redes sociales, sino que se procese por la vía interna del partido, de tal manera que tengamos nosotros que tomar decisiones previas a una posible eventualidad o intervención del Tribunal Electoral. Ojalá todas y todos seamos muy responsables, toca fundamentalmente desde la dirigencia dar respuestas ante estas inquietudes, pero si todo sale bien, pues Ernesto, Alberto, vamos a terminar septiembre con una nueva integración del partido y con el reto doble que vive Morena, seguir avanzando en la transformación de este país, pero a la par seguir luchando también contra una cultura política que vivimos y padecemos dentro y fuera de Morena, que eso ha sido la vida de Morena en los últimos años, es decir, o nos esperamos a terminar de construir un partido político perfecto, y luego disputamos el poder y luego transformamos, o seguimos disputando el poder, seguimos acompañando el proyecto de nación que va en marcha y paralelamente seguimos resistiendo y combatiendo una cultura política que ha tendido a comerse a los partidos y que no esperamos que no sea el caso de Morena, pero creo que ese es el actuar cotidiano de nuestro partido Movimiento, y ojalá en los próximos años estemos hablando en este mismo espacio de que lo logramos y que vamos avanzando mucho en la construcción de una nueva cultura política. No será fácil, no es sencillo, el crecimiento de Morena trae sus complicaciones, pero yo estoy optimista en que hay muchas voluntades definidas y claras en que así sea. Pero mientras tanto, pues la realidad está ahí y necesitamos un partido más fuerte para los próximos procesos electorales que ya he mencionado. En la audiencia dice, hay mucho interés con la entrevista a Citlali. Mónica Navarro, por ejemplo, dice, ya no hay tiempo, Citlali.
y tal vez tenga razón, porque el ejercicio que se vio este fin de semana es previo a dos elecciones, particularmente una, la del Estado de México, donde es casi el último reducto de esa, donde nació esta cultura política que ahora quieren sacudirse en Morena, entre otros elementos. También hubo otros estados, pero allí en el Estado de México es donde nació todo este tipo de situaciones, esta viejísima forma de entender la política, la de la gandalla, y no se van a dejar. Y ya hubo una aprobada en la elección que oficialmente perdió la ahora secretaria Delfina Gómez, secretaria de Educación. Así es que lo que se puede esperar ahí es que este tipo de prácticas promovidas por grupos políticos ajenos a Morena en esa entidad, pues se repitan al por mayor, porque hay muchísimo dinero, y hay grupos, inclusive dentro de Morena, pues que siguen fielmente, son maestros y alumnos, muy destacados de ese tipo de ejercicios. Así es que no sé hasta qué punto ustedes evalúen si les va a alcanzar el tiempo para sacudirse o cómo le van a hacer para evitar un problema fuerte en la elección 1 del Estado de México, y 2, dice Mónica Navarro, ya no hay tiempo, y yo creo que también habría que considerarse que en la medida que avancen los meses, estamos ya en la segunda parte de 2022, se va a empezar a sentir más el movimiento de los grupos que impulsan a cierto precandidato o precandidata a la presidencia de la República. Y eso también va a ser un factor fuertísimo para la inestabilidad de Morena, es las señales que yo veo hasta ahora. ¿Cómo van a blindar a Morena para evitar que el partido tenga una crisis fuerte con estos dos elementos que van a girar allí, y particularmente cómo evitar que Morena se convierta en el partido que trabaje un precandidato o precandidata, y que con el riesgo que esto implicaría, porque eso implica desplazar a los otros? Citlali. Mira, yo he aprendido en mi militancia en Morena, que ha sido intensa desde su fundación, y que me ha llevado pues una serie de aprendizajes, que la política no es lineal, es decir, la historia del movimiento obradorista ha tenido sus picos, sus bajas. Yo recordaba ahora este fin de semana que reflexionaba sobre lo que no nos gustó del proceso. Un discurso de Andrés Manuel López Obrador después de la elección del 2012, que él años después ha confesado y compartido que esa vez quería renunciar ya a la política. Después de la imposición de Enrique Peña Nieto, cuando renuncia justamente a los partidos que le venían acompañando, al PRD, a lo que hoy es Movimiento Ciudadano, al PT, y llama a los que ya integrábamos Morena como movimiento, como asociación civil, a que discutamos en asambleas como las que hubo este fin de semana, solo que éramos mucho menos, y a que discutiéramos si queríamos que Morena se convirtiera en partido o seguíamos siendo movimiento. Él pronunciaba un discurso en el que yo francamente en ese entonces tenía 22 años, me decepcionó mucho y me enojó mucho. Que después lo procesé y lo entendí. Él decía, las transformaciones pueden durar mucho tiempo, igual y nosotros no vemos la transformación de este país. La revolución duró tanto tiempo para que se lograra materializar la independencia, etcétera. Y mi enojo de ese entonces es que después de la imposición de Peña Nieto, esperábamos una acción como un plantón, como fue el plantón de reforma del 2006, una acción contra las reformas estructurales, no lo sé. Y por el contrario, su discurso fue, va a tardar tiempo y vamos a luchar hasta el final de nuestras vidas y probablemente no veamos el cambio en este país. Por supuesto, en la urgente necesidad de cambiar las cosas, pues cuando te dicen que esto va a tardar, pues no lo aceptas, no es una respuesta que esperes, además de un dirigente. Y después él sacó un libro que se llama No decir adiós a la esperanza, que lo recomiendo mucho, en el que justamente plantea que una cosa es ganar y tomar el poder, y que lo que va a tardar más tiempo, pero que va a ser más profundo, va a ser la revolución de las conciencias. Entonces yo diría que pensar que hay un límite de tiempo para transformar
la cultura política, para transformar este país, para concretar un proyecto de nación, es un poco perder. Él decía, no recuerdo ahora la frase, pero él decía que los tiempos son muy distintos cuando hablamos de la transformación de la patria. Y yo diría lo mismo, o sea, como partido político, y este era el temor que algunos teníamos cuando se discutía esto, si nos convertíamos en partido o seguíamos siendo movimiento. Yo era de la postura de seguir siendo movimiento, irónicamente ahora soy dirigente del partido, pero cuando nos convertimos en partido, pues asumimos una serie de retos, es decir, es una realidad que en 2023 tenemos 2 elecciones que no son menores en el contexto nacional, es decir, podemos quitarle los últimos 2 bastiones al PRI a través del proceso electoral del 2023 en Coahuila y en el Estado de México. Y luego en 2024 nos vamos a enfrentar a un proceso fundamentalmente interno, porque no queremos al mejor candidato o candidata para una elección, queremos a la mejor persona para darle continuidad a un proyecto de transformación. Y en ese sentido, esos 2 momentos, esas 2 citas del partido político no pueden ser pospuestas. Es una realidad que van a pasar y que tenemos que estar lo mejor preparados posibles. Pero en términos de los tiempos del movimiento, yo por lo menos, y yo creo que miles de personas hemos terminado de asumir que vamos a luchar hasta el final de nuestras vidas y probablemente no vamos a terminar de ver el cambio en su máximo ideal. Entonces yo digo, ya no hay tiempo para qué. Caer en el pesimismo de que porque vemos errores, contradicciones, vicios en la construcción de un proyecto político y decir que ya todo está perdido y que Morena ya se echó a perder, yo no lo comparto porque nos ha costado mucho. Si nos costó más de 50 años, por lo menos, apenas lograr que se respetara el voto y llevar a la presidencia a una persona honesta y a una persona diferente, imagínense cuántas décadas nos llevará construir una cultura política totalmente distinta. Claro, hay un catalizador y es un proceso de transformación y es un dirigente como Andrés Manuel López Obrador y eso nos obliga digamos, a que sea una efervescencia la participación. Yo creo que la mejor manera de blindar un partido es que haya mucha gente participando en la vida interna del partido y mucha gente asumiendo una tarea militante en la revolución de las conciencias. De lo contrario, si nos vamos desanimando por los errores, por las contradicciones, por los vicios, si nos vamos haciendo a un lado, si tiramos la toalla, si creemos que nunca se va a poder porque ya se echaron a perder otros partidos y porque Morena parece que tiende hacia eso, pues vamos a ir dejando el partido en una pequeño grupo que va a resistir no por convicciones, sino por intereses personales o de grupo. Entonces yo lo que creo es que no hay que ser pesimistas en ese sentido, es el tiempo político que nos tocó vivir, es interesantísimo, hay una transformación en marcha y hay que entender que los cambios llevan tiempo, pero mientras más mexicanas y mexicanos participen, además no es necesariamente en Morena, desde la trinchera que sea, en el cambio de la cultura política, pues más posibilidades de que un día estemos mirando como pasado partes de las prácticas que vivimos este fin de semana. Pero a mí me parece que lo interesante y lo importante es que estamos en movimiento, que no estamos espectadores de un cambio que sin duda avanza desde el gobierno federal, pero que tiene que permear a toda la sociedad y que esos vicios de la cultura política no solo los encontramos en los partidos políticos, los encontramos en cualquier intento de organización donde haya poder y peor donde hay dinero. Entonces, ojalá terminemos asumiendo esto como un compromiso del pueblo consciente de hacer todo lo que esté en nuestras manos para cambiar la cultura política. Y lo digo así, llevado al extremo, digamos también, del pesimismo. Si Morena se echa a perder, igual hay un gran número de personas conscientes que van a seguir luchando, que vamos a seguir luchando, y al final el partido es una herramienta, tocará entonces construir otra herramienta. Ahí el tema es que sí será una pérdida de tiempo,
tener un partido como el que es hoy Morena y tener que volver a optar por la construcción de otro intento. Pero lo que no podemos hacer es dejar de intentarlo, porque es como si renunciáramos y nos diéramos por vencidos y dijéramos nunca va a cambiar la cultura política y entonces nunca va a cambiar este país, y entonces mejor me regreso a mi cotidianidad y me regreso a la resignación de que todo debe seguir igual. Yo creo que por lo menos no lo comparto, y será y es misión personal tratar de convencer a muchas otras personas conscientes de que la ruta no es la decepción, el pesimismo, el dejar de actuar, y ojalá, insisto, en los próximos años podamos mirar atrás y decir, miren, vamos avanzando, no ha sido fácil, pero sin duda hay avances en la construcción de una nueva cultura política. El micrófono, Ernesto. Gracias, Citlali. Yo creo que nos pasa posiblemente, no sé si estoy siendo aventurado, pero supongo que no, espero, que millones de mexicanas y mexicanos pues tienen esperanza en que Morena pues enderece el rumbo de alguna manera y se salga de estas prácticas de partidistas que ha habido a lo largo de nuestra historia. Yo quisiera, para ir cerrando ya la entrevista, Citlali, aclarando nada más, en septiembre, qué es lo que van a definir ustedes en septiembre? Y si eso es un hecho o no todavía, o sea, están intentando que sea en septiembre, que se definan, me imagino, ya los nombramientos de los delegados para ir pasando ya las etapas de elección. Tienen una dirigencia, Citlali, aquí hemos sido críticos, pero entiendo que no solamente es por nosotros. Tienen un dirigente que no da entrevistas, un dirigente nacional que no da entrevistas. Las actuales dirigencias de Morena nos daban entrevistas, no solo a nosotros, a varios medios. Este dirigente, Mario Delgado, no da entrevistas y es difícil confiar en esta parte. Yo te pregunto, Citlali, tú como secretaria general del partido, ¿qué van a hacer para el proceso interno, no solamente para estas delegaciones, los delegados que van a terminar ahí por definirse, sino en las elecciones internas para los precandidatos o precandidatas para las gubernaturas del Estado de México, de Coahuila, y que además en esas mismas fechas encima que se va definiendo también los precandidatos para la presidencia de la República o precandidatas? Y la pesadilla que todos, yo creo que particularmente los propios militantes de Morena han padecido, pues es las consultas, ¿no? Para elegir candidatos, y que pues todo el mundo quiere saber quién, cuándo, cómo, etcétera, que siguen siendo pues todo un misterio las consultas que maneja Mario Delgado. Desde el papel que tú tienes como secretaria general, ¿qué van a hacer frente a eso para estas próximas elecciones? Sí, mira, lo primero, pues, en efecto, yo creo que es positivo también que haya una exigencia, incluso de sectores del pueblo de México, que observan y que acompañan con mucha crítica, pero con confianza, la vida de Morena. Yo creo que eso es positivo porque si perdemos la confianza y la esperanza, pues también perdemos la crítica, la exigencia de construir un partido totalmente distinto. Y perdona ahí que te interrumpa, y particularmente, Citlali, porque cuando uno voltea, pues nada más hay un lado derecho, del lado izquierdo no hay otra opción, y del lado derecho es terrible ver las opciones que hay con el PAN, con el PRI, PRD y otros demonios que hay por ahí, y que ese es, me parece, y por eso te hacía la pregunta, porque la exigencia es tengo la impresión cuando veo a la gente en esa desesperación, pues asirse a algo, ¿no? Lo que creen y que sienten que se les cae. Perdón. No, claro, y es justamente la exigencia de no nos fallen, porque además
la responsabilidad que recae en los hombros de Morena no es menor. Es decir, si falla Morena, ¿qué opción queda? Está el PRI, el PAN, el PRD derrotados, no solo en cuanto a lo que significan, sino incluso a los pocos principios o democráticos o nacionalistas que le fundaron. Si falla Morena es como la reiteración de no se puede y nunca se va a poder, y por eso es que sería muy decepcionante, y yo lo entiendo, y ojalá, insisto, sigamos construyendo este proceso, pero también creo que no se visibilizan tanto las cosas buenas de Morena. Es decir, vimos videos de gente peleando, de acarreo, etcétera, pero yo también te podría decir que hay ejemplos de consejeras y consejeros que lograron ganar en su asamblea porque nunca han dejado de caminar, porque son liderazgos en su comunidad, porque construyeron con sus vecinos, porque han representado la resistencia dentro del propio Morena. Es decir, también hay un Morena que no se ve, y que es un Morena hermoso, esperanzador, que tiene, digamos, la máxima expresión de lo que buscamos, pero bueno, ya tocará a nosotros visibilizarlo también. Y respecto a lo otro que decías, concluye, digamos, este fin de semana las asambleas distritales. En cada entidad por distrito federal se eligieron 10 personas, 5 hombres, 5 mujeres, los más votados. En el caso, pongo un ejemplo para quizás entenderlo mejor. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay 24 distritos federales. Fueron electos 10 en cada distrito, tendremos 240 consejeros. Con eso se instala la Asamblea Estatal que va a realizarse el 13 de agosto. El 13 y el 14 de agosto se van a realizar las asambleas estatales, igual como ahora ocurrió. El 13 de agosto en los estados donde gobierna Morena y el 14 en los estados donde no gobierna Morena. Sigo con el ejemplo de la Ciudad de México, más o menos para darnos una idea de qué va a pasar en cada entidad de la República. Se instala, en el caso de la Ciudad de México, el Consejo Estatal de la Ciudad de México con estos 240 consejeros electos. Entre esos 240 se elige quién preside el Consejo Estatal del partido en la ciudad y se elige la dirigencia estatal en sus distintas carteras, la presidencia, la Secretaría General, la Secretaría de Finanzas, de Organización, etcétera, en cada entidad de la República. De tal manera que el 13 y 14 de agosto, ese fin de semana, vamos a concluir con otra etapa y con 32 nuevas dirigencias estatales en cada entidad del país. Y luego vamos a llegar a septiembre. Bueno, en ese inter también habrá asambleas para mexicanos en el exterior, para militantes de Morena que habitan o que viven en el exterior, y que también van a elegir sus consejeros o sus delegados para llegar al Congreso Nacional que va a realizarse en septiembre. En ese Congreso Nacional, ¿qué va a pasar? Fundamentalmente dos cosas, bueno, tres. Uno, se instala también el Consejo Nacional, el que hoy preside Berta Luján. Habrá una nueva integración del Consejo y se elegirá una nueva presidencia del Consejo Nacional. En el Congreso Nacional, que es la máxima autoridad del partido, se pueden hacer, es el único espacio donde se pueden hacer reformas estatutarias, y habrá también una reforma y una actualización al estatuto. Yo aprovecho para militantes y simpatizantes que nos estén viendo y para observadores y curiosos profesionales, diría el presidente, a que la revisen. Está en morena.org la propuesta de estatuto. Está elaborada fundamentalmente por Pedro Miguel, por el Fisgón, por Armando Bartra y por el jurídico de la presidencia del partido, que es, digamos, como la propuesta de reforma estatutaria que se pone a discusión y análisis de la militancia y que hasta el 10 de septiembre se van a recibir observaciones. Y llegaremos al Congreso con esta propuesta, habrá discusión, habrá modificaciones, pero finalmente se va a aprobar una reforma estatutaria y el último acto ahí en el Congreso Nacional, pues va a ser la elección de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional,
en su integridad total, menos Mario Delgado y tu servidora, que justamente derivado de esta sentencia del Tribunal Electoral, que es la máxima y última palabra en términos electorales, pues Mario y yo estamos electos, por decirlo de alguna manera, porque fue el resultado de una encuesta, no de una elección, pues hasta octubre del 2023. Por eso nosotros no cambiamos, pero de ahí en fuera toda la integración del Comité Ejecutivo Nacional se va a cambiar y a elegir en septiembre, de tal manera que, insisto, acabemos septiembre con 32 nuevas dirigencias estatales, con una nueva integración del Consejo Nacional, con una nueva integración del Congreso Nacional y con una reforma estatutaria. ¿Para qué? Pues para tener una vida más fuerte interna del partido y procesar todo lo que viene. Procesar, y eso ha sido inamovible y será inamovible, y el propio Andrés Manuel López Obrador ha pues respaldado que sea un proceso que no se cambie, que sea el método de la encuesta. Nuestro estatuto tiene 3 métodos, el consenso, que lamentablemente no lo hemos vivido en el último año y medio, quizás la única candidatura por consenso que se dio en el pasado proceso fue la de la gubernatura de Alfonso Durazo en Sonora, pero de ahí en fuera no hemos tenido ninguna candidatura y no se ve, la verdad, lamentablemente, posible que algunas candidaturas se definan por consenso, pero bueno, está el método del consenso, el método de la asamblea y luego el sorteo, en el caso de los espacios de representación proporcional, y la encuesta. Entonces, de hecho, vamos a dar los resultados seguramente esta semana, o tenemos antes del 10 de agosto, para dar los resultados de la encuesta que ya realizamos, de la segunda encuesta que ya realizamos, para definir quién encabeza los trabajos en el Estado de México organizativos, lo que llamamos coordinador o coordinadora de los comités de protagonistas del cambio verdadero en el Estado de México, rumbo justamente a irnos preparando organizativamente en lo que viene, y te digo, probablemente esta semana ya estaremos dando los resultados de esa encuesta, para irnos preparando también para definir en Coahuila quién coordinará estos trabajos, y el objetivo es terminar y cerrar este año con quienes encabezarán los trabajos organizativos en Coahuila, en el Estado de México, y luego en lo del 24, pues es quizás el reto mayor, porque estamos hablando de la sucesión presidencial, estamos hablando de varios cuadros que han levantado la mano y que seguramente levantarán la mano. Lo definiremos a través de una encuesta, y toca justamente para entonces tener un partido más maduro, con más capacidad de resolver diferencias internas, para que no exista ninguna ruptura, o exista la menor ruptura posible. Es decir, lo más importante será tener un proceso limpio, tener claridad en los aspirantes. Yo difiero un poco en lo que dices del tema de la encuesta. Los aspirantes saben que se les presenta el método, se les presenta previamente todo el proceso de realización de la encuesta, se les enseña el resultado de la encuesta que realiza la Comisión de Encuestas del partido, y además se ha agregado esta manera, digamos, de darle certidumbre también a los aspirantes, 2 o 3 encuestas de empresas externas como espejo, y el problema es que a pesar de que se realiza todo este proceso, quienes a veces no se ven beneficiados por los resultados, en el caso de los aspirantes, pues terminan saliendo públicamente a demeritar el proceso. Esa es una, digamos, la falta de honestidad de quienes asumen primero formar parte de un proceso, de una encuesta, viven todo el proceso, se les transparentan los resultados y demás, y al final salen a despotricar afuera.
Y el otro es, digamos, que yo comparto, aunque todavía no tengo la respuesta, pues la crítica, digamos, de sectores de la militancia que dicen, bueno, frente a una encuesta, pues a veces es difícil que un militante de base, que un militante de a pie gane una encuesta a un personaje político que tiene medios, que tiene presencia, que tiene trayectoria en cuestión de más visibilidad pública, y pues ahí sí, digamos, hay una inequidad, ahí sí hay una verdadera inequidad entre un militante de pie, que lo conocen en su colonia, que lo conocen en su municipio, pero que quizás al participar en una encuesta estatal, por ejemplo, pues no, sin duda no la gana por falta de conocimiento. Pero en el caso del 24, pues claro que hay piso parejo. Tenemos un canciller, una jefa de gobierno, un secretario de gobernación, el presidente de la Junta de Coordinación política, por lo menos como aspirantes. Entonces, eso permite visibilidad, eso permite poder hablar de sus capacidades políticas, de sus resultados como gobernantes o como políticos, y creo yo que el presidente, con eso termino, abre esta discusión al imaginario público, al imaginario político, a militantes, simpatizantes de la Cuarta Transformación, justo para provocar esta discusión. Hay muchos cuadros, no nos queda la menor duda de que hay altas posibilidades de ganar el 2024, pero la reflexión de quienes creemos en este proyecto, digo, la de la dirigencia pues toca mayor neutralidad, pero la reflexión general es quién garantiza la continuidad con lealtad, con honestidad, sin el mínimo resquicio para que regrese la élite política, la élite económica. ¿Quién garantiza la certeza de que el proyecto que está cimentando Andrés Manuel tenga una verdadera continuidad y una profundización y no una moderación o un retroceso en lo que ya se ha avanzado? Por eso creo yo que el presidente habla de la continuidad con cambio, porque puede haber continuidad con regresión, como ha pasado en países como en Ecuador, que después de Correa gana la revolución ciudadana en las urnas, pero el candidato presidencial al primer día empieza a perseguir al propio Rafael Correa y a funcionarios y empieza a regresar a los vínculos con los organismos internacionales económicos y a implementar otra vez una política neoliberal y a echar para atrás los programas sociales, etcétera. Entonces, la continuidad con cambio fundamentalmente va a recaer en que la población politizada esté discutiendo quién es la mejor persona para darle continuidad. ¿Y esto cómo lo podemos medir? Pues a través de una encuesta. Y bueno, pues para eso también estamos preparando otra etapa del partido para tener las mejores condiciones, porque también eso es claro, sea quien sea, pues cerraremos filas en la definición de quien encabece esta candidatura en su momento. Pues Citlali, muchísimas gracias. El tiempo se nos acabó. Hay un montón de preguntas ahí sobre todo el tema de las encuestas, pero te queremos comprometer, yo te quiero comprometer o pedirte que sigamos esta conversación, porque hay muchísimos temas que están ahí y se quedan pendientes de atender y muchísimo interés de la audiencia. Básicamente, porque como tú bien señalas, pues Morena juega un papel importantísimo en los años que vienen en la historia, ahora mismo que se construye en este país. Gracias, Citlali, de mi parte. Citlali, muchísimas gracias. Gracias por tomarnos la llamada. Sabemos que pues también ahí estás luego en la mera batalla, en batallas campales ahí, y que ha sido pues un aprendizaje así fast track a base de garrotazos y de vaya situaciones que has ido aprendiendo ahí dentro del partido Morena. Pero te agradecemos, Citlali, que nos des la entrevista, que puedas hablar. La gente, de hecho, también comenta mucho eso, que agradece que des la cara, que expliques, que expongas, y no como en el caso del dirigente, que no, del presidente del partido, que no da explicaciones, no da nada. Gracias, Citlali, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo, y ahí te estamos buscando para ver si podemos darle continuidad a esto que señalaba Alberto Nájar. Sí, claro que sí, Alberto, Ernesto, un gusto siempre estar, y
cuando podamos, aquí estaremos y con mucho gusto. Y yo aprovecho que pude volver a estar aquí a reiterar la disculpa de que en algún momento fallamos ahí con una entrevista, pero estamos a la orden, abiertos y siempre para dar la cara. Y pues acá seguimos. Muchas gracias también a ustedes por el espacio. Gracias, Citlali. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias.